Y recuerda, esta historia no me pertenece. El autor original es Darth Malleus. El uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 6. El bien dejado sin hacer capítulo 6. Salvando a las damiselas. Un fanfic crossover de Star Wars y Naruto 39 minutos. Capítulo 5. Salvando a las damiselas. Era un lugar oscuro y húmedo. No era precisamente algo que se esperaría en el subsuelo de la finca de un hombre adinerado. Claro que, con este hombre, debería haber sabido esperar lo inesperado. Ayla fue arrojada a la celda con un poco más de fuerza de la necesaria, perdiendo el equilibrio y cayendo de bruces en un charco de agua. Se dio la vuelta y se apoyó en los codos, mirando hacia la puerta de la celda, mientras la luz carmesí de un escudo de rayos se activaba, confinándola en esta diminuta celda. Sus asaltantes, una unidad de 10 antiguos droides de batalla de diseño esquelético, la miraban con inquietantes ojos rojos brillantes. Ahora, sé un buen saco de carne y quédate aquí, el amo te cuidará después de cenar, dijo el del centro con voz mecánica. A diferencia de las ridículas voces en off de los droides de combate separatistas, esta estaba diseñada para infundir miedo en los oponentes. Ayla entrecerró los ojos ante el comentario del droide, consciente de lo que cenaba. Tan monstruosa negligencia humana era la razón principal por la que se había dejado capturar así. En realidad, solo había oído rumores sobre un señor muy rico, un hombre llamado Deshonokwa. Era un hombre extremadamente rico, el último de una dinastía que pocos en el planeta apreciaban. Era un ermitaño que vivía en su villa familiar, fuertemente custodiada, con vistas a la capital. Circulaban rumores entre la gente común sobre sus actividades inhumanas, principalmente sobre el envío de su droide de protocolo a un planeta esclavista independiente en el borde exterior para comprar niños pequeños de cualquier raza, humanoide o no, y llevarlos de vuelta a su villa, donde literalmente se los comería. Al principio, ella lo había descartado como rumores, pero la fuerza tenía otras ideas. Los rumores le parecían erróneos, y ella sintió que era su deber como caballero Jedi al menos investigarlos. Había empacado sus maletas, le había dicho a Naruto que volvería al anochecer y se había internado en las montañas en dirección a su finca. Ayla sabía a ciencia cierta que Naruto no le creía su historia de que solo quería un respiro del paisaje urbano, un lugar tranquilo para descansar y meditar sobre su próximo paso. Pero la dejó ir, diciéndole que si no regresaba al anochecer, iría a buscarla. Inconscientemente, sonrió al recordarlo. Naruto se había vuelto un poco sobreprotector con ella, y era un gesto halagador. Ayla consideró traer a Naruto, pero descartó la idea. A pesar de su capacidad, Naruto no era de los que se escabullen. Se levantó al amanecer y tomó un tranvía volador a las afueras de la ciudad, donde cargó su mochila y comenzó su caminata por el terreno montañoso que conducía a la villa de aquel hombre. Al parecer, no le gustaba que la gente rondara los terrenos que rodeaban su finca, y mucho menos los suyos. Estaba a unos buenos 5 kilómetros de su propiedad cuando fue atacada por un escuadrón de droides de batalla de patrulla, serie I, antiguos pero muy fiables droides de batalla y asesinos, los favoritos de comerciantes y cazarrecompensas que buscaban su propio ejército privado, barato, eficiente y letal. Se rindió sin oponer resistencia, la arrastraron a la finca de Qua y la encerraron en esta celda. Ella miró a su alrededor en su nueva vivienda y suspiró. Naruto iba a matarla por esto. Un sollozo le llamó la atención y levantó la cabeza de golpe, completamente alerta. Había una silueta al otro extremo de la celda, acurrucada, con la espalda apoyada contra la esquina trasera derecha de la diminuta celda. Ayla aguzó el oído y oyó un suave sollozo y sollozos. Frunció el ceño antes de arrastrarse hacia el ruido. Oyó un jadeo fugaz, seguido del de la pequeña criatura, que se apretaba aún más contra la esquina. «Hola», llamó a Ayla suavemente, gateando lentamente unos centímetros hacia la niña. Sí, era una niña, de apenas 5 o 6 años, pensó. La niña se acurrucó aún más, sollozando en silencio mientras ella se acercaba. Ayla empezó a captar pequeños detalles en la penumbra, principalmente invocando la fuerza para adaptar su mirada a la oscuridad. No era una niña humanoide. Era una reptil, vestida con un vestido morado andrajoso, una mujer. Su piel era oscura, cubierta de escamas lisas y un volante de cuernos puntiagudos. Una nosauria, se dio cuenta, nativa del planeta Nuevo Plinto.
No estaba muy lejos de Eseles, pero había oído que era una de las últimas fortalezas confederadas en el núcleo. La pequeña Nosauria hundió la cabeza en las rodillas, llorando quedamente de miedo. Ayla se arrastró hasta ella y se sentó, pegada a la pared y mirando a la niña más pequeña. Le dio un pequeño empujón. Tranquila. No voy a hacerte daño. Estoy atrapada aquí igual que tú, ¿de acuerdo? La niña miró a Ayla con ojos llorosos. La pobre debía de llevar un buen rato llorando, si sus ojos inyectados en sangre le llamaban la atención. ¿Cómo te llamas, cariño? R.R. Sagre-Greenbark, tartamudeó, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Qué nombre tan bonito, cariño?», respondió Ayla con la sonrisa más suave que pudo. «¿Qué haces aquí?». Yo estaba en casa, papá estaba peleando, y se suponía que debíamos evacuar». Sus pequeños rasgos se iluminaron y frunció el ceño al intentar pronunciar la palabra. Ayla sintió un doloroso recuerdo de sus visiones de la masacre del templo, pero las apartó de su mente. ¿Evacuar?, preguntó amablemente. Sí, eso es, respondió la niña, ganando confianza poco a poco. Papá dijo que nos había encontrado y nos fuimos al puerto espacial, pero nos llevaron unos hombres malvados con armadura blanca. Nos metieron en naves y nos llevaron a un lugar asqueroso. Nos metieron a mí y a mamá en una jaula con los demás. Estuvimos allí un rato, apestaba y estaba sudoroso, y alguien me golpeó y me dolió mucho. Ayla vio cómo la niña volvía a sollozar y sintió que se le partía el corazón. Entonces llegó un droide. Me sacaron de la celda, pero mamá intentó detenerlos. La golpearon en la cabeza y no volvió a levantarse. La niña lloraba ahora, sin control. Quiero a mi mamá, quiero a mi papá. La joven Jedi se acercó a ella y comenzó a frotarle la espalda. La niña se quedó allí sentada, llorando un momento antes de correr a sus brazos y soltar un sollozo desgarrador. Ayla la abrazó, acariciando su flequillo con cuernos para intentar calmarla. Calla, pequeña. Todo va a estar bien. Oye, ¿qué tal si te hago una promesa? La miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Y por sus siguientes palabras. ¿Una promesa? ¿Qué tal si después de sacarte de aquí vamos a buscar a tu papá? ¿Qué te parece? La chica la miró a los ojos. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Respondió Ayla con una sonrisa. Naruto, si me oyes, ven rápido. El escudo de rayos al final de su celda se desactivó y 3 droides de la serie IG entraron en fila, apuntándola con sus rifles a ella y al niño que llevaba en brazos. Ayla los miró con una mirada de ira, una ira que se avivó cuando el droide líder habló. El niño viene con nosotros. Oh, respondió ella, extendiendo la mano libre con la palma hacia arriba. De verdad que no lo creo. Supuso que ser paranoico tenía sus ventajas. Ayla llegó de repente, diciéndole que necesitaba aire fresco y que el campo era un poco extraño. Decirle que necesitaba ir sola era aún más extraño. Naruto se sintió un poco culpable por enviar un clon tras ella para vigilarla, pero sus temores resultaron ser fundados. El clon presenció cómo un grupo de criaturas robóticas, droides, como él cree que ella los llamaba, la emboscaban y la secuestraban. Su clon había seguido al grupo hasta su base de operaciones, donde fue sorprendido y disipado por el fuego blaster de otro droide. Las primeras palabras que salieron del original fueron algo así como «oh, mierda», seguidas de una serie de maldiciones que sus sensei fruncían el ceño o aplaudían, según en quién pensaras. Por ejemplo, Tsunade fruncía el ceño cuando empezaba a maldecir con cada palabrota que había aprendido en sus 23 años, pero Jiraiya, en cambio, aplaudía y le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Los dos llevaban poco más de una semana viviendo en la capital, Eseles, y consiguieron un préstamo con nombres falsos y alquilaron un apartamento a las afueras de la ciudad. Se habían ocultado con éxito entre la población. Ayla, bajo su alias Jaisa, había conseguido trabajo como mecánica en una empresa local de aerotaxis, mientras que él había conseguido trabajo como portero en una discoteca. Todo parecía ir bien. Entonces tuvo que salir al campo a tomar aire fresco y ser atrapada por el ejército privado de algún psicópata devorador de niños. Claro que no había pruebas, salvo rumores, pero para algo así estaba dispuesto a creer lo peor. Sin duda, eso lo hacía salir de allí más rápido. Solo Sage sabía lo que le haría a una mujer adulta extremadamente atractiva. Probablemente la desayunaría y también se excitaría. Así que Naruto hizo lo que cualquier hombre de su especie habría hecho. Cruzó corriendo la ciudad hacia el campo y siguió los recuerdos de su clon hasta la villa. Y ahí estaba él ahora mismo, podría añadir. Solo le tomó 2 horas llegar hasta aquí.
Tenía que admitir que no veía a Ayla como una damisela en apuro secuestrada. Sabía a ciencia cierta que era capaz de incapacitar o destruir por completo a esos droides de combate en el mismo tiempo que le tomaría contar del 1 al 5. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? Juró que si era una sensación de la fuerza otra vez, le exigiría que dejara de usar ese campo de energía y que se dedicara por completo a usar sus reservas de chakra. No era un pequeño tirón molesto en la nuca que la llevara a una muerte segura, sino una pequeña reserva de energía que podía controlar y liberar a voluntad. La seguridad era estricta. Debía haber al menos un centenar de estos larguiruchos droides rodeando el perímetro de su pequeña fortaleza, o mejor dicho, la villa. Pero aunque Naruto no era el más sigiloso de los oponentes, logró escalar los escarpados acantilados hasta la villa sin ser detectado, gracias al sabio por el ejercicio de escalada de árboles. La casa del hombre estaba enclavada contra la ladera de una montaña, con precipicios por todos lados y un único sendero apenas lo suficientemente grande para un aerodeslizador que conducía a la única entrada. Muros protegían el edificio principal y el patio, estructuras lisas de al menos 10 metros de altura, y en su interior debía haber al menos otra unidad de entre 20 y 30 droides de combate apostados en los patios y balcones. Mirando hacia la seguridad, Naruto se preguntó por qué un hombre querría vivir solo allí arriba, completamente solo, con una legión de droides de combate como única compañía. Supuso que esa debía ser la razón por la que lo consideraban un lunático, si los rumores sobre comer niños eran ciertos, y si lo eran, lo primero que haría al conocerlo sería darle un Rasengan en el pecho. Pero Ayla estaba allí, y rescatarla era lo primero. Juntó las manos en señal de cruz y respiró hondo antes de susurrar el conjuro de su estilo favorito de ninjutsu. Kage Bunshin no Jutsu. 8 clones surgieron a su alrededor, 4 a cada lado, formando una línea de batalla. El original miró a su izquierda, luego a su derecha, con una sonrisa en sus rasgos bigotudos. Dispérsense, encuentren a Ayla, y si la encuentran, sáquenla de aquí. Todos asintieron antes de despegar con saltos impulsados por chakra. Nadie parecía notarlos todavía, y supuso que los droides de combate no eran tan buenos como los guardias de carne y hueso. Al menos ya habrían levantado la vista. Naruto empezó a pensar, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Supuso que podría formar un pequeño ejército de Kage Bunshin y aniquilar al enemigo con katanas, kunais, shurikens, blasters y jutsus elementales. Sería llamativo, destructivo y probablemente haría caer a la guarnición imperial y a las fuerzas armadas locales. Necesitaba algo menos llamativo, quizás una distracción. Él sonrió y extendió su conciencia, encontrando las mentes de los 8 clones. Cambien de plan, muchachos, creen una distracción y la encontraré. Hubo un coro de reconocimiento antes de que los clones entraran en acción, saltando desde sus perchas a los patios y balcones superiores. Los droides se dieron cuenta rápidamente de la amenaza y activaron sus protocolos básicos de defensa. Apuntaron sus blasters y dejaron escapar la derrota. Naruto frunció el ceño al ver la escena, sin esperar una orden de matar en el acto, pero sus clones aceptaron el desafío. Respiró profundamente y realizó el sello manual del tigre, Meisaigakure no Jutsu. Su chakra se encendió, absorbiendo la luz que lo rodeaba y doblándola alrededor de su cuerpo. A simple vista, era prácticamente invisible para cualquiera, incluyendo, esperaba, los droides. Con la técnica realizada, echó a correr alrededor del muro exterior de la fortaleza villa hasta llegar a la sección donde la muralla defensiva se fundía con la roca de la montaña y, con un salto potenciado por chakra, cruzó el pequeño patio. Dio una voltereta y concentró chakra en las plantas de los pies, aterrizando agachado en la lisa pared blanca de la estructura principal y comenzó a escalarla a paso ligero. Llegó a un balcón y entró en la villa. El interior era digno de la realeza. Hermosos suelos de baldosas y paredes lisas color moca decoradas con exquisitas pinturas. Una alfombra azul rey se extendía en el centro, y el pasillo en sí parecía más una caverna que un pasillo, de 5 o quizás 6 metros de ancho, con el techo plano sostenido por pilares de mármol de 1 metro de grosor. 2 clones acababan de desaparecer de la conmoción exterior, y Naruto sabía que no tardaría mucho en terminar su pequeña diversión. ¿Qué hacer? Crear otro. Creó otros 5 clones, todos con una sonrisa similar a la suya. Bien, segunda oleada, busquen un lugar lleno de objetos raros e invaluables y empiecen a destruirlos. Sí, jefe, rugieron todos en acuerdo antes de partir en diferentes direcciones. Echó a correr por el pasillo a toda velocidad, olfateando el aire con su olfato mejorado para encontrar el olor de Ayla.
Estaba allí, débil, pero allí estaba. Lo siguió con rapidez, sintiendo una mezcla de alivio y miedo a medida que se intensificaba. Bajó por la barandilla de las escaleras y encontró muy poca protección droide. Otros 2 clones se dispersaron afuera, y su afluencia de recuerdos le dijo por qué. Había casi 3 veces más droides allí afuera que antes. Para entonces, ya estaba en la planta baja de la villa y frunció el ceño al no encontrar otro acceso más abajo, tras unos minutos de búsqueda. El olor de Ayla era más intenso en un turboascensor, un peculiar dispositivo que permitía subir y bajar pisos sin necesidad de caminar. No había botón para bajar de nivel en la consola, así que improvisó. Usando su chakra, su fuerza aumentada, rasgó el suelo del ascensor como si fuera una lata de atún. Había al menos 3 niveles más abajo, así que, con un suspiro, el rubio empezó a bajar por las paredes. Ella estaba en el 2º nivel, así que forzó las puertas del ascensor y entró en un pasillo largo y húmedo, con apenas una iluminación tenue de lámparas de luz tenue. Le recordó un poco a su propio paisaje mental antes de tomar el control de los poderes del Kibi no Yoko. Finalmente, dobló una esquina y frunció el ceño. Krista Anser se echó hacia atrás un mechón de cabello rubio mientras seguía pilotando la nave hacia la atmósfera inferior, activando la protección antiaérea mientras se abrían paso a través de la atmósfera del planeta SLS hacia su objetivo. La joven piloto mantenía la palanca de control del carguero con firmeza, manteniéndola estable. La nave que pilotaba era una buena nave, un transporte Macae KL 4000 conocido como UML. Era una nave antigua de diseño cuadrado, pero también estaba bien conservada y presentaba algunas modificaciones defensivas que no figuraban en su esquema original. La tripulación de esta nave era un grupo heterogéneo, víctimas de toda la galaxia, unidas para ayudarse mutuamente. Ella supo que él estaba allí antes de que le hablara. Era uno de los reclutas más nuevos de la tripulación, un humano como ella, con largo cabello blanco y rasgos marcados. Das Genir había subido a bordo con una nosauria llamada Bomogre Embark. Ambos eran antiguos combatientes de la resistencia separatista que tuvieron la suerte de sobrevivir a las batallas finales de Nueva Plinto. Chris solo había oído rumores, pero había oído que el ejército nosaurio había sido asesinado hasta el último hombre, que su familia había sido capturada por soldados clon y vendida como esclava. Qué ciertos eran los rumores. Ahora, la tripulación de Rumele se había ofrecido voluntaria para ayudar al nosaurio a recuperar a su hija. El rastro los había llevado al planeta esclavista Orvax IV, donde descubrieron que la esposa de Bomo había muerto y que su hija había sido secuestrada por un droide que trabajaba para un hombre llamado Desonokwa en el planeta SLS. Das había matado al esclavista y habían despegado hacia el núcleo del planeta, decididos ahora más que nunca a recuperar a la hija de Bomogre Embark. Chris comprendía su dolor mejor de lo que él jamás podría haber imaginado. Había perdido a su esposo a manos de los separatistas cuando atacaron su pequeña aldea, y su hijo había sido secuestrado por los Jedi poco después. Por lo que ella sabía, él también estaba muerto. Era realmente una mujer sin nada que perder. ¿Estaremos en posición? Ella asintió con la cabeza. Prepárense, aterrizaremos en 2 minutos y les espera una bienvenida poco amistosa. Ese bastardo tiene su propio ejército de droides de batalla ahí abajo. Tomado, respondió. Se lo diré al capitán. Se giró para irse, pero se detuvo al oír su voz llamándolo. Ten cuidado, ¿me oyes? Siempre, respondió. Contacta a Ko y dile que esté listo para desplegar la torreta trasera. Servirá. Desonokwa estaba teniendo un día muy malo. Lo peor fue que al despertar esta mañana parecía que iba a ser un día muy bueno. El sol dividía el cielo, sus sistemas de seguridad no presentaban problemas, y acababa de enterarse de que la esclava que le había comprado a su esclavista habitual en Orvax IV había llegado la noche anterior, lista para que su droide de protocolo, E-10, la cocinara y se la sirviera. Tesono era un hombre extremadamente rico, el último de una familia de comerciantes de gran éxito con miles de años de historia. Poseía mucho dinero y disfrutaba de su privacidad. También era capaz de hacer lo que quisiera. Con el paso de los años había comprado numerosos esclavos, principalmente niños, pero también algunos adultos, y había encontrado un pasatiempo encantador en que sus droides se los cocinaran y sirvieran.
Las autoridades locales no eran un problema, con el paso de los años se había convertido en uno de los principales financiadores de las fuerzas policiales locales, e incluso había hecho algunos amigos en el gobierno de SLS que podían hacer que cualquier evidencia de sus tratos simplemente desapareciera, junto con los registros de cualquiera que decidiera devorar. Miró hacia atrás mientras contemplaba el caos y el horror que tenía ante sí, y decidió que toda esta catástrofe comenzó cuando uno de sus escuadrones de droides de combate IG encontró y capturó a una mochilera Twi'lek, una joven deslumbrante a quien consideraba perfecta para cenar la noche siguiente. En ese momento, pensó que su día no podría mejorar. Fue entonces cuando todo se fue al traste, literalmente. Todo empezó con una conmoción afuera. Un grupo de rufianes idénticos logró colarse en su villa y comenzó a destrozar sistemáticamente sus atractivas decoraciones, fuentes, estatuas y senderos. Había ordenado a sus droides que mataran a los intrusos, pero eso resultó ser más dañino que el que los intrusos podían causar. Envió a todos los droides que tenía a matarlos y decidió relajarse en su estudio privado, lleno de intrincadas obras de arte que había coleccionado a lo largo de los años. Pinturas, estatuas, de todo. Era una de las habitaciones más seguras de la villa. Lo que encontró fue tan impactante que se quedó boquiabierto. Había 3 intrusos más en su estudio privado, armados con blasters, lanzando sus valiosas estatuas al aire mientras otro las usaba para practicar tiro al plato. Le recordó al tiro al plato, solo que con su colección de objetos de valor muy caros en lugar del plato. No se le escapó que eran casi idénticos a los intrusos de afuera. De hecho, no podía distinguirlos en absoluto. Todos tenían cabello rubio, ojos azules, piel bronceada, marcas de bigotes en las mejillas y todos iban armados con pistolas blaster de aspecto mortífero. Una estatua invaluable de la emperatriz Teta salió volando por los aires, y el clon central desenfundó su blaster con la velocidad del rayo y disparó un solo tiro, impactando a la estatua milenaria en el abdomen y haciéndola estallar en 1000 pedazos. Buen disparo, amigo, ahora me toca a mí. ¿Ves ese de ahí, ese que parece una mezcla de sapo y mono? Sí. Vomítalo para mí, ¿quieres? Claro que sí. Tomó una pequeña estatua de 30 centímetros de su abuelo y la lanzó al aire. El otro clon imitó el movimiento de su predecesor, desenfundando su blaster y destrozándola de un solo disparo. Mirando a su alrededor, supuso que llevaban un buen rato en esto, considerando la cantidad de mármol y retratos en llamas que había en el suelo. ¡Qué divertido!, exclamó el tercer clon con deleite, sonriendo como un niño que ha encontrado su juguete favorito. Ahora me toca a mí, cada uno coja una estatua. Les apuesto a que podré volarlas a ambas de un tiro antes de que se caigan al suelo. Listo, los otros 2 corrieron de un lado a otro. Uno agarró una estatua de su padre, el otro abrió de golpe su mueble bar con un estallido de cristales y sacó una botella de whisky corelliano, whisky 1008, el mejor año de la marca. Las lanzaron al aire al unísono y el último clon se quedó en el centro con una serenidad casi perfecta. En cuanto abrió los ojos, entró en acción, sacando ambas pistolas de su cinturón multiusos y disparando un solo virote cada una, haciendo añicos la estatua y la invaluable botella de whisky. Oye, eso no es justo, exclamó uno, mientras Qua sentía ganas de llorar. ¿Qué quieres decir? Usaste ambas pistolas. ¿Y qué? No dije nada sobre usar un solo blaster. Eres un tramposo hijo de... malditos bastardos. Gritó Desono por fin, captando la atención de los 3 justicieros en sus aposentos privados. ¿Cómo pueden usar antigüedades tan valiosas para practicar tiro al blanco? Algunas valen millones de créditos. ¿De verdad?, preguntó el central frunciendo el ceño. Esta basura. Espera un momento, intervino el de la derecha. ¿Eres ese tal Desono Qua? Sí, respondió un poco estupefacto. ¿Es cierto que compráis niños y os los coméis? Lo pensó, pero iban a morir de todas formas. No exactamente, también como adultos, pero los niños son mucho más fáciles de digerir. Los 3 clones parecían disgustados y horrorizados, y finalmente el de la izquierda preguntó en voz baja. ¿Por qué? Él sonrió maliciosamente. Porque puedo. El del centro gruñó por lo bajo y sacó una pistola blaster con un movimiento fluido, apuntándose a la cabeza. No es suficiente. Antes de que pudiera apretar el gatillo, se produjo una explosión masiva que sacudió la superestructura de la villa, seguida de otra, y una tercera que destrozó el techo de su estudio, haciendo que sus restos cayeran sobre los 3 intrusos, sepultándolos entre los escombros. Desono observó horrorizado la escena antes de darse la vuelta y huir.
Alguien estaba atacando su villa y necesitaba escapar. Así que aquí estás, dijo con una sonrisa burlona. Ayla estaba sentada en la pequeña abertura de lo que parecía una celda sin barrotes, acunando a una pequeña criatura reptil en sus brazos. En la entrada estaban los restos brillantes de entre 3 y 4 droides de combate. Entró en la cámara, pateando distraídamente a uno en el trasero, haciéndolo caer al suelo. Y yo que pensaba que te habían secuestrado. Esperaba hacerme el héroe rescatando a la hermosa damisela en apuros. Ella sonrió con ironía. Lamento decepcionarte. Quiero decir que tenía todo este discurso heroico planeado antes de levantarte de tus pies y sacarte de este lugar, continuó un poco demasiado dramático, viendo cómo su sonrisa se convertía en un ceño fruncido. Está bien, siento haberme ido sin decírtelo, pero de lo contrario no me habrías dejado ir, respondió ella. Tienes razón, si hubiera oído hablar de esta locura, te habría atado a la cama con cables de acero. Es decir, ir sola a investigar a un hombre con un ejército de droides de batalla, cuyos rumores lo hacen parecer un psicópata devorador de niños, es como... ¿Algo que harías? Preguntó ella, volviendo a sonreír con ironía. Exactamente, respondió sin dudarlo. Entonces sus ojos se posaron en la pequeña lagartija que ella acunaba en brazos. Esta, pues aún no conocía su género, le recordaba a un dinosaurio. Pequeña de estatura, piel escamosa de color ámbar oscuro, un collar de cuernos que se extendía desde su cabeza con una boca en forma de pico. La pequeña criatura vestía un vestido morado claro rasgado y se despertaba de su letargo. Entonces, ¿qué es eso? Ayla le dirigió una mirada penetrante. Su nombre es Resa Greenbark y es una nosauria nativa de Nueva Plinto. Gracias por aclarar eso. De nada. Para entonces, la niña ya había despertado de su letargo y observaba la lúgubre celda con ojos oscuros y parpadeantes. Miró primero los restos brillantes de los droides, luego a Naruto. Sus ojitos se abrieron de par en par y empezó a apretarse aún más contra Ayla. La Jedi lo vio y empezó a acariciarle el volante con ternura, susurrándole palabras de consuelo al oído a la asustada niña nosauria. No te preocupes, no te va a hacer daño. Es amigo mío. Pareció relajarse un poco, pero sus ojos seguían fijos en él. Habló con la voz temblorosa por el miedo. ¿No vino a comerme? Naruto parecía completamente mortificado. Por suerte, Ayla habló antes de que pudiera demostrar su mortificación. Tranquilo, no está aquí para comerte. Está aquí para ayudarme a sacarte de aquí. Naruto sonrió suavemente y se agachó. Tiene razón, pequeña. No estoy aquí para hacerte daño. ¿Has oído hablar alguna vez de la caballería viniendo al rescate? Ella asintió dócilmente. Bueno, yo soy la caballería, dijo Naruto con una sonrisa. Y ahora es hora de que nos vayamos. Hizo una mueca al sentir un repentino flujo de recuerdos que lo asaltaban. Los 4 clones restantes del patio acababan de desaparecer simultáneamente por lo que parecían ráfagas de luz del cielo, y otros 3 del interior de la villa también se disiparon al derrumbarse el techo. Sintió satisfacción al descubrir que habían encontrado una habitación llena de pinturas y estatuas invaluables, y que las estaban usando como tiro al blanco frente al mismísimo psicópata malvado. Algo anda mal. De repente, toda la estructura del nivel se sacudió violentamente. Polvo y trozos de granito suelto cayeron de las paredes y un estruendo terrible resonó en sus oídos. Miró hacia el pasillo, a tiempo de ver varias luces parpadear. Por Dios, ¿qué fue eso? Ayla ya se había levantado y se acercaba a él, sosteniendo en brazos al niño, ahora aterrorizado. Este lugar está bajo ataque. Tenemos que irnos ya. Dirige el camino. ¿Por qué? Das Genir solo podía pronunciar esa palabra. Habían atravesado sus defensas, destrozado sus droides y reducido su villa a escombros. Capturaron al loco antes de que pudiera escapar a bordo de su yate personal, pero todo lo que habían hecho había sido en vano. La había matado. Pomo miraba al hombre, con la piel pálida y los ojos abiertos de par en par, con puro horror. A su pequeña hija la había devorado aquel hombre. ¿Por qué comprar una niña solo para matarla y comérsela? Das sintió que ya no miraba a un ser humano. No, al mirar los ojos desalmados y muertos de este hombre, sintió como si estuviera mirando a un monstruo. Apretó los dientes con rabia. Como caballero de la Orden Jedi, le habían enseñado a no dejarse llevar por las emociones. Sin embargo, el solo hecho de ver a este hombre contarles lo que había hecho, con una expresión de suficiencia casi lo hizo perder el control.
Ya veía a la tripulación del Rumele del Capitán Schurkeren tomar lentamente sus blasters y otras armas, listos para matar a este hombre. Qua sonrió, una sonrisa malvada si alguna vez vio una, y respondió con una voz llena de burla. Porque puedo. Pomo rugió de ira, buscando a tientas su blaster, pero Genir se le adelantó. El hombre estaba tan lleno de odio, asco e ira por este supuesto compañero de la raza humana, que desenfundó su blaster a toda velocidad y le disparó 3 veces en el pecho. El monstruo retrocedió con los ojos abiertos al caer al suelo y quedar tendido. Pomo Greenberg miró el cuerpo, luego a Genir y soltó un rugido gutural de ira. El nosaurio agarró al humano más alto con una fuerza desprevenida y rompió a llorar. ¿Qué has hecho? Su muerte fue mía, no tuya. Genir miró a su amigo con una expresión de tristeza y compasión que solo avivó la ira del nosaurio. Si dejo que le quites la vida, no serás mejor que él. Es mi responsabilidad. El nosaurio gruñó enojado. Ustedes siempre han creído que saben más, ¿no es así? Siempre tan altivos y poderosos por encima del resto de nosotros, malditos sean Jedi. El silencio se apoderó de los miembros de la tripulación del Rumele, mientras lo que Pomo Greenberg había dicho se filtraba lentamente en sus mentes. Fue Chris quien repitió esa palabra, tan incrédulo y conmocionado como los demás miembros de la tripulación. Jedi. Pomo comprendió al instante su insensatez y se arrepintió al instante. Das miró a su amigo con la misma tristeza, compasión y remordimiento de siempre. Antes de que nadie pudiera hablar, oyeron voces allá abajo, en el patio central de la otrora impresionante villa. Una voz femenina habló primero, suave y refinada, pero con un toque de firmeza. Verás, por eso no te traje, dijo con una voz entre divertida y enojada. Solo quería entrar, recuperar a la chica y salir sin hacer ruido, sin que nos cayera encima la mitad de las fuerzas de seguridad del planeta. Si te hubiera traído, habría acabado, bueno, así. La otra voz era grave, definitivamente masculina, y sin duda sonaba muy insultada. Esto no fue obra mía, juro por el sabio de los 6 caminos que no fui yo. Por favor, nadie entiende mejor el término exageración que tú, respondió la mujer con un poco de alegría. En Felucia convertiste un bloque de madera cableado con detonadores térmicos en una imagen perfecta de mí, y lo detonaste en medio de un grupo de la Inquisición Imperial. Esto sin duda está dentro de tus capacidades. Sí, está dentro de mis posibilidades, admitió la voz masculina. Pero esto no fue obra mía. Quería que fuera lo más discreto posible. Solo creé 8 clones aquí para armar un alboroto, y luego otros 5 para sembrar el caos en la casa principal mientras te buscaba a ti y a tu pequeño amigo nosaurio. Esto fue algo extraordinario. Al oír la palabra nosaurio, Pomo cruzó corriendo la plataforma principal de aterrizaje, en lo alto de la villa ahora en ruinas, y miró al vacío con ojos casi frenéticos. Allí, caminando por el campo de escombros, que antaño fue el patio principal, había 2 figuras. Una era una esbelta Twi'lek de piel azul oscura vestida con cuero ceñido, y la otra era una humana alta y rubia. Estaba muy lejos, así que no pudo distinguir ningún otro rasgo, pero vio un pequeño bulto envuelto en los brazos de la Twi'lek. Para entonces, los demás miembros de la tripulación lo habían alcanzado, incluyendo a Genir y Chris, y todos los observaban desde el borde. Pomo habló con voz seca. ¿Alguien tiene binoculares? Linalis Karkra Snifulnimata, conocida por la tripulación como Sniffles por cortesía de Chris, le entregó un par a la nosauria, y Pomo los examinó para ver mejor lo que sostenía en brazos la Twi'lek. Era una nosauria, medio escondida entre los pliegues de una manta gris sucia. Parecía cansada y nerviosa, pero la reconoció en cuanto la vio. Era su hija, Reza. Nota del autor 1. Naruto y Star Wars son propiedad de Masashi Kishimoto y LucasArts, respectivamente. No gano nada con esta historia. Nota del autor 2. Aunque no lo crean, todos los personajes presentados son canon. Si no me creen, búsquenlos en la Wikipedia. Todos son personajes de la serie de cómics Dark Times, que leía hasta hace poco. No me gustó cómo se desarrolló la historia después de que mataran a mi personaje femenino favorito de la serie, así que dejé de leer. Por cierto, no es Reza, inténtenlo de nuevo, jaja. Esta idea me ha estado rondando la cabeza un par de meses, desde que empecé a escribirla hace unos 3 o 4 meses. Nota del autor 3. Gracias a Dios pude terminar este capítulo a tiempo. Lo terminé el domingo a las 22:07, hora estándar británica. Intentaré actualizarlo semanalmente. Si no lo consigo, intentaré hacerlo cada 2 semanas, pero se está poniendo un poco más difícil con la universidad y todo eso. Aún así, lo intentaré, que se vaya.
Capítulo 7. El bien deshecho capítulo 7. Umele, un fanfic crossover de Star Wars y Naruto 26, 33 minutos. Capítulo 6. Umele. El grito de Bomogre en Bark finalmente cayó en oídos sordos mientras Naruto y Ayla seguían caminando por los restos destruidos de los otrora grandes patios del difunto de Sonokwa, sin percatarse aún de que el recién fallecido se había convertido en el recién fallecido. Para cuando ya habían recorrido la mitad del patio, su nuevo conocido comenzó a inquietarse en los brazos de Ayla. ¿Qué pasa, jovencita?, preguntó a Ayla, atrayendo la atención del pequeño onosaurio hacia sus rasgos preocupados. El niño empezó a inquietarse de nuevo, esta vez avergonzado. Ya puedo caminar solo, ¿te parece bien? Sonrió suavemente antes de agacharse para dejar bajar a su pasajera. Reza se puso de pie en segundos, y luego se tambaleó en segundos. La ayuda de uno de sus rescatadores fue bienvenida. Levantó la vista y vio a Naruto, ofreciéndole una mano con una sonrisa amable. ¿Necesitas ayuda, cariño? Se sonrojó levemente, antes de asentir y tomar tímidamente la mano del imponente humano. Los humanos siempre parecían ser muy altos. Nunca había visto a uno más pequeño que sus padres, y eran realmente enormes. Una vez que su diminuta mano con garras quedó asegurada en el enorme puño calloso de 5 dedos de él, el trío reanudó su marcha con paso más tranquilo. Ah, es cierto, Reza miró a Naruto mientras este rebuscaba en uno de sus bolsillos y le lanzaba el dispositivo a Ayla. ¿También dejaste esto por ahí? ¿Qué voy a hacer contigo? Puede que sus padres la hayan protegido de los recientes acontecimientos, pero incluso ella sabía exactamente qué era el dispositivo cilíndrico, y quedó maravillada cuando Ayla lo atrapó con un movimiento ágil y lo sujetó a su cinturón. Habría sabido quién era si lo hubiera visto, así que lo dejé. Naruto le frunció el ceño. Buena respuesta, pero incluso yo sé lo letal que eres incluso sin una de esas cosas. Me arrojaste a través de nuestro campo de entrenamiento, ¿recuerdas? Fue un acto reflejo, respondió un poco indignada, antes de que su voz sensual volviera a un tono más bajo. Y dije que lo sentía. Naruto nunca olvidaría ese día de entrenamiento. Se había excedido un poco con ella durante el entrenamiento y, para defenderse, ella levantó la mano y lanzó un poderoso empujón de fuerza, al menos para ella. El resultado fue que Naruto salió despedido por el campo como un muñeco de trapo, atravesando varios árboles. Le dolió muchísimo, y le indicó que, aunque Ayla no había podido controlar su chakra hasta entonces, estaba lejos de estar indefensa. «¿Aún tienes que enseñarme a hacer eso?», murmuró, y ella sonrió ante su supuesto humor sombrío. «Todo a su tiempo, cuando no nos persiguen todos los mercenarios e inquisidores de la galaxia», respondió, moviendo el índice de la mano derecha a izquierda y derecha. «Incluso tu entrenamiento en la manipulación del chakra ha quedado en suspenso, ¿recuerdas?». Naruto asintió, sabiendo dos cosas. Que ella tenía razón y que intentar convencerla de que aceptara la discusión les llevaría más tiempo del que habían tenido. Le había enseñado lo básico en un tiempo casi récord, pero al integrarse y adaptarse, todo el régimen de entrenamiento se había suspendido indefinidamente. Una pena, pues se preguntaba con qué elemento estaba más relacionada y por qué habilidad tendría afinidad. Disculpen, ambos miraron a la pequeña nosauria, y ella se estremeció inconscientemente ante su atención. Reza se giró hacia Ayla, observándola durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. ¿Eres una Jedi? Ayla guardó silencio un momento, antes de sonreírle a la niña. Sí, ¿por qué lo preguntas? Eres un sable de luz, solo los Jedi lo llevan, fue su ingenua respuesta, señalando la empuñadura que ahora llevaba en el cinturón. Ayla bajó la mirada hacia la empuñadura por unos instantes, recordando las decenas de vidas que se había visto obligada a arrebatar con su espada. Los droides no eran los únicos soldados de guerra de la Confederación, y en muchas ocasiones se había visto obligada a abandonar el credo de la no violencia que adoptaba un Jedi para luchar y matar a hombres y mujeres de carne y hueso. Papá decía que los Jedi eran malos, pero tú no lo eres. No sabía cómo responder a la declaración de Chills, pero Naruto lo sabía y tomó el relevo. Nadie es completamente bueno o malo, pequeña. Simplemente siguen sus propios ideales y lealtades, y en muchas ocasiones las personas se enfrentan entre sí por diferentes motivos. Hay muy pocos conflictos donde las facciones opuestas sean simplemente buenas o malas. Se sorprendió cuando la niña pareció comprender la declaración de la rubia, asintiendo antes de fruncir el ceño pensativa. ¿Qué hay del hombre malo de ahí dentro? Naruto sonrió. Bueno, hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los conflictos nadie es realmente bueno o malo.
Todo depende de la ruta que tomen. El niño parecía entender, pero en todo lo relacionado con los niños, el siguiente camino que tomarían siempre era incierto. ¿Están juntos? Ambos menospreciaron a la joven como si se hubiera vuelto completamente loca, y por suerte para Naruto, Ayla tomó el control. ¿Qué quieres decir, cariño? Ya sabes, juntos, una pareja, cosas así, dijo animadamente, agitando los brazos para dejar en claro su punto. Es que ustedes dos se comportan como mis padres solían hacerlo. Ambos la miraron con los ojos abiertos. Naruto habló, o mejor dicho, tartamudeó primero. No, no somos pareja. Así es, añadió Ayla, también con aspecto un poco nervioso. Somos compañeros. Ambos palidecieron ante la declaración. Naruto inmediatamente intentó cerrar esa vía, sabiendo que era un esfuerzo en vano. Pero no parejas. Amigos. Hermano y hermana de armas. Aliados de las circunstancias. Sí, espera, Naruto la miró con una ceja levantada. ¿Soy un aliado de las circunstancias? Ella agitó las manos suplicante. No quise decir eso, oblígame. La risa resonó en su campo de audición y ambos miraron hacia abajo para ver a Reza intentando, sin éxito, contener su alegría. Eres igual que mi mamá y mi papá. Esta vez, los dos cerraron la boca con fuerza, dolorosamente conscientes de que sus mejillas se estaban poniendo rojas y azules, respectivamente. Estaban tan absortos en esta breve conversación que habían olvidado dónde estaban. Suelta a mi hija. Naruto y Ayla miraron a su alrededor y se encontraron en el punto de mira de una docena de extraños rifles blaster y pistolas, sostenidas por un grupo heterogéneo de hombres y mujeres, humanos y no humanos. Naruto nunca había visto la mayoría de las razas representadas allí en su vida, pero considerando el tiempo que llevaba allí, no era gran cosa. Vio al menos a dos humanos. Un hombre de pelo blanco y una joven muy atractiva con una larga melena rubia oscura, y una Reza parecida a la Nosauria, de piel más oscura y un volante más puntiagudo. A decir verdad, sabían de su presencia desde hacía tiempo, pero decidieron quedarse atrás y ver qué tramaban. La primera suposición de Naruto fue que eran piratas o mercenarios que buscaban ganar dinero rápidamente al capturarlos y venderlos a esclavistas o a las autoridades locales. Sin embargo, las acciones de su protegido, mucho más joven, le hicieron cambiar de opinión. Papá. La pequeña Reza se soltó de Naruto y corrió por el campo hacia los brazos del Nosaurio. Él la tomó y la hizo girar, riendo y llorando al mismo tiempo, antes de abrazarla con fuerza. La tripulación observaba, completamente sorprendida de que la misión de rescate hubiera sido tan fácil. Naruto miró a su compañero atentamente por un momento. Entonces, ¿deberíamos rendirnos o sacar armas? Ella lo miró con incertidumbre. ¿Por qué quieres dibujar? Oh, ya sabes, una docena de personas apuntándonos con blasters, respondió antes de que ambos se movieran al unísono. Naruto sacó sus dos pistolas blaster. Ayla desenganchó su sable de luz y pulsó el botón de activación, dejando que el característico silbido del arma se hiciera notar. Los demás sacaron sus armas y las mantuvieron firmes, todos menos uno. El humano de cabello blanco frunció el ceño mientras enfundaba su blaster y daba unos pasos hacia adelante, con las manos alzadas en señal de rendición. Maestro Sekura, ¿es usted? Ayla frunció el ceño por unos instantes antes de parecer reconocer su rostro y bajó lentamente su arma encendida. ¿Das Genir, maestro Jedi Das Genir? ¿Conoces a este tipo? Preguntó Naruto al verla asentir. Era general, igual que yo. Nos reunimos varias veces para reuniones informativas e informes tácticos actualizados en el templo, mantuvo su sable de luz encendido y listo. Afortunadamente, la ayuda llegó en forma de la niña que habían salvado, quien ahora se retorcía para llamar la atención de su padre. Papá, ellos son Ayla y Naruto. Ellos fueron quienes me salvaron. Por favor, no les hagan daño, por favor. De acuerdo, dijo uno de los alienígenas con un fuerte acento. No hay necesidad de violencia, simplemente bajen las armas y haremos lo mismo. Naruto sonrió nervioso antes de enfundar sus dos pistolas y alzar las manos en señal de rendición. Ayla frunció el ceño, pero asintió y desactivó su sable de luz, enganchando la empuñadura a su cinturón de herramientas. Uno a uno, los demás bajaron o enfundaron lentamente sus rifles blaster y pistolas. Siguió un tenso silencio, roto cuando el Nosaurio adulto habló. Entonces, ¿salvaste a mi hija, Naruto se encogió de hombros. Más o menos, pero si debes agradecerle a alguien, agradécele a Ayla. Si no se hubiera dejado capturar, tu hija habría sido comida caníbal. Pomogre en Bark observó al caballero Jedi por un momento, antes de bajar a su hija e inclinar la cabeza.
Gracias. Ayla asintió con una suave sonrisa. Me alegro de haber podido ayudar. Uno de los extraterrestres, un humanoide de piel granate y una corona de cuernos afilados en la cabeza, habló, escribiendo órdenes en un pequeño dispositivo de muñeca. Chicos, tenemos que irnos. Parece que han llamado a la policía local, en 3 minutos. El líder asintió con la cabeza. Vamos, gente. ¿Qué hay de esos dos? Preguntó Momo, señalando con la mano libre a Naruto y a Ayla, con su hija firmemente sujeta en la otra. Le salvaron la vida a mi hija, no podemos dejarlos aquí. Otro Jedi sería útil, jefe, dijo otro de los extraterrestres. Este llevaba lo que parecía una kuma y un sombrero de paja de ala ancha. ¿Podemos permitirnos llevarlos? Preguntó la mujer rubia con el ceño fruncido. Apenas tenemos espacio. El líder del grupo se quedó pensativo un momento, antes de asentir. Nos los llevamos. Adelante. ¿Tenemos otra opción? Preguntó Naruto con cierta ironía mientras el grupo corría hacia la zona de aterrizaje. Estamos a salvo, parece que logramos escapar antes de que nos vieran, afirmó Chris mientras pilotaba el Lumele hacia la atmósfera superior, rompiendo la gravedad del planeta y entrando al espacio abierto. Shurkeren, capitán del Lumele, asintió antes de hundirse en el asiento del copiloto, aliviado. Bien, estuve preocupado un momento. Planifiquen un rumbo al hiperespacio, salgamos de aquí. ¿A dónde también? Preguntó Chris mientras comenzaba a escribir comandos en el navegador del hiperimpulsor. No importa, solo sigue a la Perlemiana hasta el borde exterior por ahora. Luego decidiremos a dónde ir, respondió mientras se desabrochaba la red de protección y se ponía de pie. También tenemos que ocuparnos de nuestros invitados sorpresa. ¿Te parece bien que se queden por ahora? Eres el capitán, mis sentimientos no significan nada, respondió ella secamente. Shurk suspiró. Te lo pregunto por tu pasado, Chris, ¿estarás bien en dejarlos quedarse? Ella no respondió, sino que concentró toda su atención en las cartas de navegación. Suspirando de nuevo, el capitán Yarkora salió de la cabina y caminó por el pasillo hacia la cámara principal del Lumele, un amplio espacio habitable que incluía una sala de estar, una cocina auxiliar y varias puertas que conducían a las habitaciones. Si no se equivocaba, sus dos nuevos compañeros habían estado encerrados en la sala central. Mesgraf estaba sentado en una silla de acero justo afuera de la habitación, con el rifle blaster en el brazo mientras montaba guardia. El togoriano de pelaje blanco estaba completamente despierto y alerta, y era más que capaz de lidiar con casi cualquier problema. Apoyado en la encimera de la cocina estaba el otro sicario de su tripulación, Kobakier. El tallador de sangre parecía relajado, pero esto era una estratagema. Estaba listo para casi todo, con su mano de 3 dedos con garras apoyada en la empuñadura envainada de su vibrocuchilla. El capitán sabía que Sniffles, Hanks y Megerdin Ma estaban en la sala de máquinas intentando extraer más potencia de las bobinas del hiperimpulsor, y Momo estaba sentada en uno de los sofás desgastados, acariciando con la mano el volante de su hija dormida. La miró como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Eso solo dejaba a un miembro desaparecido, su maestro Jedi residente. Al igual que el resto de la tripulación, Shurkeren había pensado que Giner era otro luchador por la libertad separatista como Momo. No tenían idea de que albergaban a un Jedi bajo su mismo techo. Ahora albergaban a 2 Jedi, posiblemente 3. No tenía nada en contra de la Orden Jedi y sabía perfectamente lo útiles que podían ser un par de caballeros Jedi en combate. El problema residía en los sentimientos de su tripulación hacia ellos. La mayoría agradecería ayuda extra, Jedi o no, pero la guerra había amargado y enfurecido a mucha gente. Se acercó a Mesgraf y asintió con la cabeza. ¿Algún problema con ellos? No es un jefe mirón, rugió el imponente togoriano. ¿Quieres hablar con ellos ahora, ver qué hacemos con ellos? Shurk asintió. Y encontrar algunas respuestas. Los dos abrieron la puerta y entraron. Sus 2 invitados estaban sentados a una mesa, acompañados por Das. La conversación que mantenían los 3 se silenció cuando entraron en la sala y ocuparon 2 sillas al otro lado. Bien, vamos al grano. Supongo que se conocen, Das. El humano de cabello blanco asintió con la cabeza. Esta es Ayla Secura, una caballero Jedi, y el joven aquí se llama Naruto Uzumaki, ¿verdad? El humano rubio asintió con la cabeza. No es un Jedi, pero salvó la vida de Ayla en Felucia, y los dos han estado viajando juntos desde entonces. Shurk asintió con la cabeza en señal de comprensión, antes de recordar el nombre. La Ayla Secura. Ayla pareció un poco sorprendida por su declaración. Sí. Eres toda una celebridad, querida mía.
Las historias de tu heroísmo y valentía han llegado a lo largo y ancho de la galaxia. Gracias, respondió con una suave sonrisa. Pero puede que algunas de las cosas que oíste sean un poco exageradas. Tarareó en respuesta, extendiendo la mano para masajearse el vello de la barbilla, quizás, pero pasemos a asuntos más urgentes. Nos disculpamos por traerlos con nosotros fuera del mundo, pero la situación requería nuestra partida. ¿Qué hacían ustedes dos en SLS? Parece estar un poco cerca del núcleo. Pensamos que no se les ocurriría buscar a ningún Jedi en la región del núcleo, respondió Ayla. El plan era usar nombres falsos y mantenernos discretos hasta que pudiéramos conseguir un pasaje fuera del planeta, intentar ganar algunos créditos y pasar desapercibidos para el Imperio. El Yorkorano asintió, comprensivo. En efecto, hay una buena recompensa por tu cabeza, querida. El Imperio ha ofrecido 100.000 créditos por tu cabeza, viva o muerta. Los cargos contaminaron el suministro de agua de Felucia y mataron a casi una compañía de clones. Esos cargos son una tontería, dijo Naruto por primera vez, recibiendo miradas de sorpresa de todos. Mató a esos clones, pero solo en defensa propia, y yo la ayudé. Intentaron matarla primero. En cuanto al suministro de agua, fue una líder de septiembre quien lo hizo. Ella intentaba detenerlo. Ya me lo esperaba, respondió el capitán con una risita seca. ¿Quién eres, muchacho? Supongo que no eres un Jedi. El rubio negó con la cabeza. No soy un Jedi. Soy un shinobi. Hay un mundo de diferencia, piensa en los mandalorianos con poderes Jedi y ahí está tu shinobi. Mercenarios sensibles a la fuerza, rió el capitán. Más o menos, Das estudiaba al rubio mientras hablaba, frunciendo el ceño. Bueno, me disculpo por sacarlos a ambos de lo que estuvieran haciendo. Estoy seguro de que se vieron obligados a dejar mucho atrás. Naruto negó con la cabeza. No, todo lo que necesitamos es la ropa que llevamos puesta. Siempre podemos comprar más en otro momento. Asintió, una vez más, aparentemente sumido en sus pensamientos antes de hablar. Bueno, entonces supongo que tengo una propuesta para ambos. Puestos en mi tripulación. Busco un par de mecánicos, quizás un copiloto para ayudar a Chris. No podíamos ponerlos a todos en mayor peligro del que ya lo hemos hecho, intentó decir a Ayla, pero el capitán la interrumpió riéndose entre dientes. Querida, esta nave salió disparada de un puerto espacial de Nueva Plinto, destruyendo varios cazas imperiales. También hemos estado albergando a un luchador por la libertad separatista y a un Jedi. Se inclinó hacia adelante con una amplia sonrisa. Ya estamos metidos hasta la cintura con el Imperio. ¿Qué pueden aportar ustedes dos a mi tripulación? Ayla pareció sumida en una lucha interna por un momento antes de suspirar derrotada. Puedo pilotar la mayoría de los cazas y cargueros, y soy una mecánica bastante experta. Naruto aún está aprendiendo los fundamentos de la mecánica, pero tiene buen ojo y es un luchador nato. Te sentirías segura con él cubriéndote las espaldas. Sí, tarareó Shur de nuevo, mirándolos a ambos. Tenían algunas camas adicionales, y sería interesante darle una buena patada al Imperio. Todos a bordo habían sido perjudicados por la República y, por extensión, por el Imperio. ¿Qué más daban unos cuantos fugitivos más? Están ambos contratados. Seguro que a nuestros mecánicos residentes les vendría bien la compañía extra, y un pistolero más no vendría mal. ¿Estará bien la tripulación con nosotros? Preguntó a Ayla. La mayoría recibirá con agrado la compañía, y lo que hiciste por nuestra amiga Momo te ha ganado bastante respeto, aunque algunos lo rechacen. No debería haber mayor problema. Es una idea brillante, afirmó Meekerdinma con firmeza, mientras la pequeña criatura con aspecto de ratón observaba a sus compañeros de tripulación. Tener un par de Jedi y este shinobi nos vendría muy bien. Ya saben lo útiles que son en combate. Mesgraf dejó escapar un pequeño gruñido de reconocimiento. También estoy de acuerdo con Meek, un par de Jedi serían bastante útiles. La señora Sekura es una buena mecánica y piloto, y Uzumaki parece ser más que capaz de manejarse solo en una pelea. Hay un problema con que sean fugitivos del Imperio, murmuró Sniffles. ¿Sabes? Ya estamos en suficientes problemas, ¿de verdad necesitamos más? Somos todos fugitivos del Imperio, muchacho, solo que tienen un precio más alto por sus cabezas, lo reprendió Schur con ligereza. Nos vendrían bien unas cuantas manos más para que esta vieja siga adelante, sin ofenderte, Hanzo Meek, pero necesitas otro par de manos ahí abajo. Sí, estoy de acuerdo, Meek asintió con su pequeña cabeza de arriba a abajo. Meek, todos sabemos que crees en la fuerza y que tienes un profundo respeto por los Jedi, intervino Kor.
Pero también estoy de acuerdo en que se queden. Me vendrían bien algunos artilleros para defender esta nave, y por lo que he oído, Lady Sakura es una luchadora experta. Pero hay algo más, Uzumaki, murmuró Hanks. Obviamente, todos oyeron su conversación en el patio. ¿Cómo fue capaz de reducir esa villa a escombros? Todos asintieron, con una sensación de inquietud que animó a cada miembro de la tripulación de Umele. Esa villa contaba con el armamento y las fuerzas necesarias para ser una fortaleza con escasa defensa, y que un caballero Jedi experimentado afirmara que una sola persona era más que capaz de arrasarla era prueba de sus habilidades y destreza. Ahora que lo pienso, nunca había oído hablar de un clan guerrero sensible a la fuerza conocido como Shinobi. Pomo frunció el ceño mientras se reclinaba en su silla. Había acostado a Reza hacía una hora y no temía que despertara. La pobre dormía como un tronco. He oído hablar de muchos pueblos guerreros en mi vida, pero nunca de un pueblo conocido como Shinobi. Un nuevo clan guerrero, quizá, frunció el ceño el propio Kor. Como tallador de sangre, aprendió sobre los grandes pueblos guerreros de la galaxia desde que era lo suficientemente mayor para caminar. Los talladores de sangre eran conocidos como algunos de los mejores guerreros de la galaxia, un escalón por debajo de los Jedi y los Mandalorianos, y estaba seguro de no haber oído jamás mencionar el término Shinobi. Es realmente intrigante, ¿no les parece? Rió el capitán. Chris había permanecido en silencio durante toda la reunión, librando una batalla interna con sus propias emociones. El capitán lo notó. Has estado callada toda la reunión, Chris, ¿no tienes nada que decir? Le lanzó una mirada fulminante al Yarkora, pero cedió. Con un suspiro, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de sus camaradas y amigos en la sala. Todos me conocen. Saben lo que pasé durante las guerras clon. Mi esposo murió defendiéndonos de los droides separatistas, y los Jedi se llevaron a mi hijo. Todos te conocemos, Chris, y comprendemos el dolor que has sufrido, dijo Kor, con una compasión que haría parpadear a cualquier desconocido. Era raro que un tallador de sangre se preocupara por otro ser consciente. Perder tu hogar, tu familia y tu vida es un verdadero horror. Uno que muchos compartimos, pero no puedes culpar a todos los Jedi por lo sucedido. No los culpo, respondió a la defensiva. En ese momento sentí que lo correcto era entregárselo a los Jedi. Estaba en el primer transporte desde ese infierno, y en ese momento me alegré pensando que sobreviviría. Estaba lista para morir con una sonrisa. Pero no moriste, Chris, dijo Bomo con tristeza, esto era nuevo para él, pero como el viejo guerrero que era, lo tomó con calma. No, no lo hice, Bomo, aunque antes de conocerlos a todos desearía haberlo hecho, dijo Chris, mostrando su fuerza interior y tenacidad, que la convertían en un miembro tan importante de la tripulación. Mi hijo probablemente murió en esa masacre en Coruscant, y aunque no debería, culpo tanto a los Jedi como a los clones por su muerte. Pueden permitirles subir a esta nave y hacerlos miembros de la tripulación, pero tienen que demostrarme su valía antes de que pueda aceptarlos. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Era mejor de lo que esperaba, pensó Schurkeren. Al menos Chris estaba dispuesto a darles una oportunidad en lugar de arrojarlos por la esclusa de aire más cercana. Levantemos la mano, ¿de acuerdo? Todos a favor de que los Jedi y su amigo Shinobi se queden. Todos levantaron la mano, aunque algunos con timidez. Muy bien, les haré saber que hemos tomado una decisión. Pomo condujo a los dos recién llegados al último camarote vacío del barco, y al abrir la puerta se encendió la vieja iluminación. Dentro había una habitación sencilla, con dos camas, una en cada pared, armarios en la parte inferior, una mesita de noche compartida y una habitación más pequeña con una ducha sónica y un lavabo. El capitán dijo que esta habitación es suya, no es gran cosa, pero son bienvenidos. Ayla fue la primera en entrar, notó la pequeña habitación y sonrió al dinosaurio más pequeño. Es perfecto, gracias. Naruto tenía otras ideas. Un poco apretado. Naruto, lo amonestó duramente. ¿Qué? Solo lo decía. Pomo rió con ganas. Me gusta este chico, no tiene miedo de decir lo que piensa. El capitán me dijo que les avisara que atracamos en una fortaleza de contrabandistas en unos días. Allí podrán conseguir los suministros y la ropa que necesiten, y él los pagará personalmente. Ayla pareció sorprendida. No podía pedirle que hiciera eso. Pomo se rió entre dientes. No te preocupes. Lo descontaremos de tu parte la próxima vez que ganemos dinero. Para entonces, el rubio ya había elegido su cama preferida, la de la derecha, y se dejó caer en ella con un suspiro placentero. No puedo creer lo cansado que estoy.
A Ayla, mirándolo con desconcierto, se sentó en la cama a la izquierda, moviéndose de arriba a abajo para revisar los muelles del colchón. En cuanto se recostó, sintió una oleada de cansancio que la golpeó como un rayo. Supongo que ha sido un día largo, ¿eh? Apuesto a que sí, respondió Naruto, recostándose, con las manos sosteniendo su cabeza mientras miraba hacia el techo. Escuchen, dijo Momo de repente, captando la atención de los dos nuevos ocupantes de la habitación. Sé que ya lo he dicho, pero, gracias por salvar a mi hija. Estaré en deuda con ustedes el resto de mi vida. Naruto sonrió de oreja a oreja. No te preocupes, estamos felices de hacerlo. Nadie debería salirse con la suya tras lo que ese hombre estaba a punto de hacer. Como Hedy no podía hacer la vista gorda, añadió a Ayla con una suave sonrisa. Es una niña preciosa, Momo. Él sonrió con tristeza. Sí, es la hija de su madre. Ella realmente los admira a ambos, son sus dos héroes personales. Naruto se rió, dile a la mocosa que es más que bienvenida a hablar con nosotros en cualquier momento, disfruté de su compañía. Le alegrará oír eso, respondió Momo antes de darse la vuelta para irse. El desayuno es a las 0900. Ese felino enorme de Mesgraf es un cocinero excepcional, aunque odie admitirlo. Allí estaremos, dijo Naruto al cerrarse la puerta. Se giró hacia Ayla y sonrió. Es increíble lo que la vida te depara, ¿verdad? Ayla sonrió, pero Naruto la conocía desde hacía tiempo como para saber que algo le preocupaba. ¿Qué pasa? Y no me preguntes que, últimamente te leo como un libro abierto. Ella lo miró antes de suspirar derrotada. Es el maestro Genir. ¿Y él? Preguntó Naruto, recordando su breve conversación con el hombre mayor. Era principalmente charla trivial entre Ayla y Das. Cómo sobrevivieron a sus terribles experiencias, si alguno había tenido contacto con algún caballero Jedi superviviente, etc. Pero tenía que admitir que el hombre parecía tener una nube sobre su cabeza. No puedo decir que lo conociera muy bien, empezó con un suspiro. De generaciones diferentes, fue nombrado caballero cuando yo aún era estudiante, y durante la guerra solíamos estar destinados en diferentes teatros de operaciones, pero había algo extraño en él, como si llevara un peso sobre los hombros. ¿Será que simplemente está superando la traición de sus soldados, como tú? Preguntó Naruto, incorporándose. Ella negó con la cabeza. No, parecía más fresco que eso. ¿Por qué no le preguntas? Ayla lo pensó por un momento. Tal vez lo haga. Nota del autor 1. Naruto y Star Wars son propiedad de Masashi Kishimoto y LucasArts, respectivamente. No gano nada con esta historia. Nota del autor 2. Sé que es más corto de lo habitual, pero este fue principalmente un capítulo intermedio para completar la trama antes de continuar. Mucha gente se ha preguntado cómo Ayla no podía sentir a ningún Jedi, como si lo harían Anakin o Luke en el canon. La respuesta es que, si bien Ayla es una usuaria de la fuerza poderosa, no se acerca ni de lejos a la fuerza de los elegidos de la fuerza, por lo que sentir presencias a grandes distancias estaría fuera de su alcance. Habrá supervivientes Jedi en esta historia, pero todavía no, así que tengan paciencia. Nota del autor 3. Gracias a todos los que comentaron el último capítulo. Disfruté mucho leyendo algunos puntos muy informativos y espero que hayan disfrutado de este capítulo. Continuaremos con la historia de Tiempos Oscuros durante un par de capítulos, principalmente porque /spoiler/ quiero que Naruto tenga una reunión no decisiva con Valer. Tengo muchas ganas de escribir sobre eso, jajaja /spoiler/.